Hola, ¿qué tal? Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Mi nombre es Sandra Galván. Mis compañeros Diana, Víctor y Moisés pertenecemos a la carrera de Ingeniería Industrial y hoy les vamos a platicar un poco sobre el tema de las cadenas de Markov. Este tema pertenece a la materia de Investigación de Operaciones 2 y es impartida por el profesor Enrique Gutiérrez. Y pues básicamente tenemos como introducción: las cadenas de Markov son una serie de eventos en la cual la probabilidad de que ocurra un evento nuevo depende del evento inmediato anterior. Como quien dice, tienen memoria, ya que recuerdan el último evento y con ello se condicionan los eventos futuros. Es muy importante también mencionar: en los negocios, estas cadenas se han utilizado para analizar los patrones de compra, para planear las necesidades del personal, entre otras. Ahora bien, yo me voy a encargar de decirles algunos conceptos básicos que serán escuchados más adelante. Bueno, pues principalmente tenemos el espacio muestral. Este es el conjunto de posibles valores resultados de un experimento. Probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un evento. Subconjunto del espacio muestral. Función de distribución. Función que asigna a cada evento una probabilidad variable aleatoria. Es una función que asigna valores reales a los resultados de un experimento. Es un proceso estocástico. Este es un proceso que se desarrolla de manera aleatoria en el tiempo. Como ejemplo tenemos cantidad de productos en inventario, demanda de energía eléctrica, los ingresos por ventas de una compañía, desarrollo del tráfico en una ciudad, el índice de homicidios en una región, asistentes a la universidad el día de parcial, entre otros. Ahora sí, entremos de lleno a lo que son las cadenas de Markov. La explicación de estas cadenas las desarrolló el matemático de origen ruso Andrei Markov en 1907. Así, a lo largo del siglo XX se ha podido emplear dicha metodología en numerosos casos prácticos de la vida cotidiana. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre lo que es una cadena de Markov. Lo voy a explicar teóricamente y más adelante mis compañeros lo van a explicar prácticamente. Se dice que una cadena de Markov es un proceso estático que cumple con la propiedad de la pérdida de memoria, que los estados futuros del proceso dependen únicamente del presente. Por esto podemos decir que lo que haya sucedido en el pasado no afecta en lo que vaya a suceder en los estados futuros. Es decir, que los estados futuros son independientes del pasado. También se puede decir que las cadenas de Markov son modelos probabilísticos que se usan para predecir la evolución y el comportamiento a corto y a largo plazo de determinados sistemas. Bueno, vamos a hablar ahora de su definición formal, donde nos dice que si se considera el proceso, vamos a decir xn más 1, xn, xn menos 1, desde xn hasta x0. Bueno, cuando sucede esto, podemos decir que si xn es igual a y, el proceso se encuentra en el estado y en el tiempo, o bien, o etapa n. Se dice que un proceso cumple con la propiedad markoviana si la probabilidad es igual a J. Esto parece como que es una división, pero bueno, como que está dividiendo un número, pero no es así. Solamente es una separación donde es JXN.
y esto nos representa el presente. Esto es igual a I xn menos 1 y esto es igual a xn menos 1, x1 igual a k y x0 igual a k0, lo cual nos dice que esto es el pasado y esto es igual a la probabilidad de xn más 1, que es igual a j xn igual a 1. Y esta fórmula se conoce regularmente como la propiedad de Markov. Bueno, ahora se va a hablar sobre la probabilidad de transición, donde nos dice que la probabilidad, que era lo que explicaba anteriormente, o bueno, lo que trataba de decir, P siempre va a ser la probabilidad que tienes. Entonces nos dice que la probabilidad de xn más 1 es igual a j xn y esto es igual a i, lo cual acá atrás nos decía que cuando xn es igual a i, el proceso se encuentra en el estado i en el tiempo. Bueno, y ahora vamos a ir con las probabilidades estacionarias. Si la probabilidad de xn más 1 es igual a j xn y esto es igual a i, esto va a ser igual a la probabilidad de xn igual a j xn menos 1 igual a i, lo cual nos dice aquí que solo lo que nos cambia es el más 1 y el menos 1. Esto va a ser igual a la probabilidad de x1, que es igual a j x0 y esto es igual a i. Se dice que la probabilidad es estacionaria y se denota como probabilidad IJ o bien P y J. Bueno, la probabilidad de transición en n pasos. Aquí es como lo explicaba al principio y nos dice que la probabilidad xt más 1 es igual a j xt igual a i y esto es igual a la probabilidad de xn igual a j x0 igual a i. Entonces la probabilidad ij a la n para toda t va desde 0, 1, 2 y ahí puede ir hasta cualquier número que queramos. Entonces aquí nos dice que se cumple cuando 0 es menor o igual a P y JN, menor o igual a 1 para todo y JN igual a 0, 1 y 2. Aquí yo tenía la duda porque buscaba en algunas páginas y me decía que la probabilidad siempre tenía que ser mayor o igual. Entonces aquí esta presentación trae un error y tiene que ser 0 mayor o igual PIJ a la N, mayor o igual a 1 para todo, porque si lo vemos sí está muy ilógico. Te dice que los números van de 0, 1, 2, cuando te dice que los números tienen que ser menores. Entonces ahí no se confundan, es mayor igual. Y se dice que xn está en el estado i si xn es igual a i. Está en el estado i, es la probabilidad de transición en un paso de i a j. Bueno, y ahora que hablamos de las transiciones, se supone que cada vez que se cambia o cada vez que hay una probabilidad, esto siempre va a ser una transición. Cada probabilidad es una transición. Entonces, por lo cual, llegamos aquí y nos dice que esta matriz es de transición de una etapa donde hay diferentes probabilidades.
nos dice que una matriz cuadrada formada por las probabilidades de transición resume todas las probabilidades de transición para m estados posibles del sistema. Esto nos quiere decir que podemos tener un montón de probabilidades de transiciones, pero esto lo podemos sacar con una sola, haciendo una matriz y resolviéndola de alguna forma. Entonces, por eso tenemos la matriz y nos dice que P00, P01, P02 y luego después nos dice P10, P11, P12. Por ejemplo, ahí si llega hasta el 110, pues puede llegar. Por eso dice que P1M, P20, P21 y así sucesivamente. Puede ir hacia abajo, hacia abajo o hacia su lado derecho, según las probabilidades que tengamos. Entonces esto nos dice que 0 es mayor o igual, aquí recuerden que les dije que me había comentado el profe que era mayor o igual a P y J mayor o igual a 1 para todo I, J igual a 0, 1, 2 o hasta el número que quieran llegar, donde nos dice que la sumatoria de el número al que queramos llegar, ya sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, J igual a 0, la sumatoria de esto, la probabilidad de IJ, que dijimos que era una transición, y esto debe ser igual a 1. Hola, bueno, ahora lo que sigue es representación gráfica de un proceso de Markov. Un proceso de Markov puede representar gráficamente si se conocen los m estados posibles del sistema y las probabilidades de transición asociadas a ellos. Bien, ahora observemos primero, esta es una matriz y después se podría pasar a una representación gráfica de un proceso de Markov, que es el que tenemos aquí a la derecha. Bien, primero observamos la matriz. Ahora bien, el 0 es una probabilidad y la 1 es la otra probabilidad que tenemos. Por ejemplo, un día soleado a un día nubleado. Si estamos en el día soleado y pasa al día soleado, hay una tanta probabilidad. Pero si el día soleado pasa al día nublado, pasa otra probabilidad. Ahora bien, observemos que aquí tenemos alfa y aquí sería 1 menos alfa. Por ejemplo, si alfa tendría 40% de probabilidades, eso incluye que sería 1 menos 0.40, que incluiría el 60%. En cada una de estas sumas debe de haber 1, o sea el 100% de cada probabilidad. Ahora observemos la gráfica del proceso de Markov. Ahora en el proceso de Markov de aquí, observemos que 0, si se vuelve a repetir, hay una probabilidad. Si 0 pasa a 1, hay una probabilidad de 1 menos alfa, como había explicado aquí. Son estas dos pasadas de 0 a 1. De 0 a 1 hay una probabilidad de 1 menos alfa, 1 menos alfa. De 0 a 0 hay una probabilidad de alfa, como aquí se observa. Ahora bien, si estamos en la probabilidad 1, que sería el día nublado, y pasaría a día soleado, sería 1 menos beta. Y si estamos de un día nublado a un día nublado, sería beta. Ahora bien, esto es lo mismo, pero con otra representación. Ya habíamos dicho que esta es la suma de ellos dos, va a ser 1. Aquí en esta suma hay una suma de beta, que si el día vuelve a repetirse, que significa la raya, un medio círculo, que significa que repite o cae en el mismo elemento o posible estado del sistema, o pasa del día 1 al 0, que sería 1 menos beta. Ahora, probabilidades de transición a la enésima etapa. Probabilidades de transición. Probabilidades de que partiendo de estados I llega al estado J en periodos.
Aquí la probabilidad del estado es como la anterior. Si estamos partiendo del día 0, hacia dónde va a ir o hacia dónde nos vamos a quedar. Aquí están los cálculos de probabilidades de transición en n pasos. Por ejemplo, si queremos, estas gráficas se representan si queremos saber 3 días después, o 2 días después, o 5 días después. Ahora sigue las probabilidades de transición a la enésima etapa. Ahora bien, cuando un vector es de probabilidades de estado inicial, aquí se representa lo mismo, pero con los vectores. Cálculo del vector de probabilidad no condicionadas. Aquí, por ejemplo, aquí vemos el vector principal que se multiplica por p a la n. Esto puede tomar cualquier valor que nosotros le hayamos o queremos saber la probabilidad. Si por ejemplo queremos saber el b1, se multiplicaría por b y por el p. Se fijan que aquí no está elevado ninguno, pero si bien al cabo queremos saberlo al cuadrado, se multiplicará 2 veces la p, como aquí se muestra. Ahora bien, recordemos que las matrices no se multiplican solo elevando al cuadrado a todas, sino más bien se multiplicaría la matriz multiplicada por la misma matriz y daría el resultado. Si queremos elevarlo al cubo, también podríamos multiplicar al cuadrado de la tabla de la matriz por la misma tabla normal, elevada normalmente, y así podríamos sacar el cubo. Y así sucesivamente se podrían sumar los resultados para sacar las elevadas. Por ejemplo, si queremos sacar un 5, podemos multiplicar la 3, la elevada al cubo y la elevada al cuadrado, y así elegiríamos la elevada al 5. Y ahora continuamos con nuestro... Bueno, como podemos ver, aquí tenemos la clasificación de estado de una cadena de Markov. Como tal, dice que un estado J es alcanzable desde el estado I si existe una sucesión de arcos, caminos que van desde I hasta J. Eso es lo que viene siendo como la probabilidad de estado y la probabilidad de transición. Si un estado J es absorbente, PJ es igual a 1. Siempre que se ingresa a un estado absorbente, nunca saldrá de él. Es un conjunto cerrado que tiene un solo estado. Ahí prácticamente siempre se manejan las mismas probabilidades, porque como es absorbente, siempre se va a manejar así. En un estado I es un estado transitorio. Si existe un estado J que es alcanzable desde I, pero I no es alcanzable desde J. O lo que se quiere decir es que tú vas de I a J y ahí hay una transición. Eso ya va a tener una probabilidad. Y por lo tanto, ya no puedes ir algo, o sea, en vez de ir de I a J, ya no vas a poder ir de J a I. Si un estado no es transitorio, es un estado recurrente, se repite. Se refiere a que, por ejemplo, si tú vas a la birrería Don Lalo esta semana, la otra semana vas siguiendo y la otra semana vas siguiendo. Eso es recurrente. Si un estado recurrente y es periódico, si su trayectoria es K mayor a 1 y la trayectoria de regreso del estado I al estado I es múltiplo de K. Esto es lo mismo que les estuve explicando. Es hacer lo mismo durante mucho tiempo, sin cambiar de opciones. Y el otro sería aperiódico. Cuando es aperiódico ya es cuando tienes un poquito más a elegir opciones. Un estado recurrente no es periódico, es aperiódico. Eso es lo que les he explicado. Cuando tienes un poquito, te desvías de lo cotidiano, te desvías por otras opciones. Si todos los estados de una cadena son recurrentes, aperiódicos, y se comunican entre sí, se dice que es una cadena ergódica. Eso ya es para cuando se puede utilizar la matriz de transición. Esto es lo que les explicaba. La periodicidad es cuando se puede decir que es como un tipo ciclo, pero no ciclo, porque no tienes regreso. Pero es, por ejemplo, este domingo fui a la birrería Don Lalo, este domingo también, y este domingo también. Están separados por semanas. Las cadenas ergódicas es algo diferente. Aquí ya, por ejemplo, empiezo en esta opción, pero puedo tomar esta otra opción o regresar a la misma opción que tenía. O sea, puedo elegir ir a la birrería Don Lalo otra vez o ir a la birrería, por ejemplo, Don Chuy. O sea, cambiar como de opciones. Esto es lo que te permiten las cadenas ergonómicas. Un estado estable se describe el comportamiento a lo largo del plazo del CM. Refleja su probabilidad constante luego de un largo periodo. Esto es lo mismo, cuando calculas la matriz mediante
mediante las probabilidades que te da. Cadenas absorbentes. Sea X una CM cuyos estados son todos transitorios o absorbentes. En tal caso diremos que X es absorbente. Eso es lo que les digo, que siempre va a ser absorbente porque las probabilidades siempre se van a manejar de la misma manera, no van a cambiar a través del tiempo. Y por último tenemos la conclusión. En la conclusión lo que podemos ver es que mediante las cadenas de Markov podemos simplificar, ¿no?, para calcular la probabilidad de estado final, porque al inicio ya tienes una, que por eso es igual a 1, que es igual al 100%, pero ya al final obtienes una probabilidad de estado, mientras las probabilidades de transición, en dado caso que no hubiera probabilidades de transición, que fuera periódico, pues seguiría siendo 100% confiable de que va a ser esa opción, pero en el dado caso que fuera cadenas ergódicas, pues ya va a ser necesario sacar la probabilidad de estado final, en la cual ya te da la probabilidad de escoger las distintas opciones o de que distintas personas escojan distintas opciones. Para eso te ayuda las cadenas de Markov, te simplifican, porque también se pueden calcular las probabilidades de estado mediante un árbol de decisión, pero es un poquito más complicado porque tienes que acomodar las probabilidades de estado inicial, las probabilidades de transición, y luego después de calcular las probabilidades de transición tienes que multiplicar la probabilidad de transición por las probabilidades de estado y luego sumarlas de cada uno de las opciones y sacar el total de cada una de las opciones ya como total de probabilidad de estado. Más que nada para eso te sirve una cadena de Markov, para simplificarlo. Ya pues prácticamente sería eso. Y de hecho también hasta el gráfico a muchos se les puede dificultar porque no comprenden, pero el gráfico, por ejemplo como el de este caso, este gráfico de aquí, es un poquito fácil de comprender, no tienes que hacerte bolas porque las flechas te indican hacia dónde va la transición o hacia dónde regresa. Pero cuando hay se puede decir que es como un retorno, es porque se está eligiendo la misma opción. Ya cuando la flecha va para otro lado, significa que por ejemplo, en dado caso que esta persona esta semana compró en Walmart, este retorno indica la probabilidad de que la siguiente semana vuelva a comprar en Walmart. Este otro retorno indica la probabilidad de que compre en H-E-B. Y así con igual. La probabilidad, igual y la probabilidad de retorno. Puede ser que es como probabilidad de que retorne hacia la misma opción o se desvíe por otra. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de un ejercicio de cadenas de Markov. Aquí tenemos los primeros dos nodos, que es el nodo A. Primero vamos a empezar con la opción A y sacar sus posibles probabilidades de transición. De que retorne a la misma opción es del 0.8%, de que cambie a la opción B es del 0.1%, y de que cambie a la C es del 0.1%. Si se fijan, cuando es a la misma opción se tiene que marcar con un retorno. Cuando no, se tiene que marcar la flecha desde donde inicia hacia donde parte. Por ejemplo, de A a B, o si es de A a A, se tiene que marcar con un retorno. Ahora vamos a ver la opción de la B. De que la opción B cambie a A es del 0.1% y la flecha tiene que salir de B y dirigirse hasta A en el grafo. De que B retorne a B es del 0.7%. Se tiene que poner el retorno, que parte de B y regresa hacia B. Y de que cambie a la opción C es del 0.2%. Igual se marca con la flechita de B a C y todas las tres probabilidades tiene que dar 1, que es igual al 100%. Ahora vamos a vivir con la última opción, que es la C. De que cambie a A es del 0.2% de probabilidad de transición. De que retorne a B es del 0.2% y se marca con la flechita igual, desde donde inicia hacia donde va.
Y ya por último, se tiene que marcar si cambiase o a la misma opción. Ahora todo eso lo tenemos que vaciar a una matriz de transición. Tienes que marcar del lado donde está vertical, es de hacia dónde va, de dónde parte hacia dónde va. Se fijan aquí, como es retorno, pues es de A a A con 0.8 de probabilidad. Como es hora de A a B, es del 0.1%. Y de A a C es del 0.1%. Y eso igual lo tenemos que hacer con las otras opciones, con la opción B y con la opción C. Ahora va a ser de B a A con 0.1%, que es igual al 10%. De B a B 0.7, de B a C 0.2. De C a A es del 0.2%. De S a B es de 0.2% y por último es de 0.6% de C a C. Esta se le llama matriz de probabilidades de transición, que son todas las transiciones que hay en cada uno de los nodos A, B y C. Toda la sumatoria, como les comenté, siempre tiene que dar 1, porque 1 es equivalente al 100%. Todas las probabilidades en decimal, por ejemplo 0.8 equivale a 80%, 0.1 al 10%, 0.2 20% y así sucesivamente. Y ya esta es la matriz de probabilidades de transición como tal viene en las fórmulas. Ya después de eso se le tiene que asignar otra matriz para poder hacer una multiplicación y poder multiplicar. Pero eso a continuación se los vamos a mostrar. Ahorita nada más estamos vaciando lo que pues, obviamente ya habíamos vaciado anteriormente, que son las probabilidades de transición. Solo la explicación de la fórmula. Igual como en la presentación les hablamos, las filas se ponen con I y las columnas con J. Pues usted dice que forzosamente tienes que ir de I a J y no se puede ir de J a I. Es lo que salía en las clasificaciones de las cadenas de Markov en la presentación. En la diapositiva, no recuerdo el número, pero ahí prácticamente sale. Bueno, y así es como queda la fórmula. Nada más tienes tú que cambiar los valores por los nodos y las probabilidades de transición. Igual el estado se marca con pi j para saber que el valor tiene que ser igual a 1. Y este es el otro, el j, es que ya es cuando hay una transición. Igual aquí es donde se vacía el estado, se llama probabilidad de estado. La probabilidad de estado la tienes que multiplicar por la matriz de transición para que te dé el resultado. Siempre en las matrices siempre se tiene que multiplicar la matriz de estado, pero se multiplica como volteando la matriz y se tiene que multiplicar por cada una de las columnas. Es como si esta matriz la giráramos para convertirla en columnas y esta multiplicarla por todas las cantidades de cada columna de la matriz de transición. Igual esto se tiene que hacer en la segunda columna para sacar la probabilidad de estado final del B, del nodo B. Como anteriormente lo hicimos con el A, ahora lo vamos a hacer con el B. Y por último con el C. Este es del B. Si se fijan, estamos multiplicando toda la matriz por cada una de las columnas. Ya por último igual,
0.4 por 0.8, 0.3 por 0.2, más 0.3 por 0.6. La sumatoria de esas tres multiplicaciones tiene que dar la probabilidad de estado final de C, igual con B igual con A.